Hola, bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido, Pepe. Gracias, Muni. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por estar aquí. Gracias. Y Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario brasileño Globo. Gracias por estar en Club de Prensa Plus. Gracias. Y vamos a empezar con noticias de Estados Unidos, Pepe, porque el próximo lunes se llevará a cabo el primer debate televisado entre los candidatos presidenciales Hillary Clinton por el lado demócrata y Donald Trump por el lado republicano. El primer encuentro será en la Universidad de Hofstra en Nueva York y será moderado por Lester Holt de la NBC. Hay gran expectativa por este debate, será el primer cara a cara entre estos dos candidatos y se esperan también grandes ratings. A ver si rompen los récords que ha puesto en 1980. La mayor audiencia para un debate presidencial fue un debate entre Jimmy Carter y Ronald Reagan, que vieron más de 80 millones de americanos. El más reciente, con bastantes ratings, fue en el 2012, un encuentro entre Mitt Romney, el republicano, con Barack Obama, que vieron 70 millones de habitantes, de estadounidenses. Es también el momento de la verdad para Hillary Clinton. Viene un poco adelantada en las encuestas, pero con una margen muy pequeño. Es el momento para Donald Trump, que ha hecho su vida en televisión para brillar y atacar a la Clinton. Han tenido distintos esquemas de preparación, de acuerdo con sus respectivas personalidades, los candidatos. ¿Qué se espera el lunes en el debate? Bueno, la gran incógnita, y esto es lo que todo el mundo estamos especulando, se escribe muchísimo, hay evaluaciones de quien quiera puede hacer evaluación de lo que viene en el debate. Pero la gran duda es qué tipo de Trump llegará al estrado el próximo lunes. ¿Será el Trump volátil, flamboyante, el insultante, o llegará un Trump que quiera parecer presidencial? Todas las personas, los analistas, creen que será la segunda parte, intentar proyectar una imagen de seguridad y de juicio, de que pueda mostrar de que puede conducir al país como un comandante en jefe. También se espera que Hillary intente sacarlo de sus casillas, provocarlo para que regrese a ser el viejo Trump de los insultos, de las cosas raras, el que demuestre que no sabe mucho de política. Y ayer mismo Newt Gingrich, un asesor de Trump, le decía, eso es lo que tiene que lograr Trump, que no lo logre pasarle por abajo de la piel, como se dice en Estados Unidos. Y dice, bueno, lo bueno es que Trump ya ha pasado tanto tiempo en The Apprentice, el reality show, que sabe no salirse de sus casillas. Y también ha hecho varios debates en la época de precandidatura republicana, donde derrotó a 16 aspirantes, Dori. Yo me temo que Donald Trump va a ganar este debate por una razón. Primero porque este debate, que se dice que va a batir récords de audiencias, está barajando la cifra de 100 millones de espectadores, que es más de los espectadores que tiene la Super Bowl o las grandes finales deportivas aquí en Estados Unidos. Se dice que de esa cifra, más de la mitad serán estadounidenses que por primera vez vean un debate este año. Es gente que no ha seguido las primarias, no vio los debates en las primarias, tampoco ha estado muy interesados en la política hasta este momento, porque recordamos que es una campaña electoral muy larga y que en realidad los que seguimos esto desde el principio somos los que estamos más enfermos, pero la gente normal es ahora, a 2 meses antes de las elecciones, cuando se sienta y realmente dice, voy a ver qué está pasando. Así que Donald Trump tiene esa oportunidad y esto le beneficia a él, porque hay mucha gente que no le ha visto en acción todavía. Entonces, como dice Pepe, si él consigue, la gran pregunta es si lo va a conseguir, pero si él consigue mantenerse calmado, prudente, no atacar, no insultar a nadie, el listón está tan bajo para él que con que consiga esta mínima, con que no escupa a Hillary Clinton, la gente ya va a decir que este es un Donald Trump moderado porque tiene el listón más bajo. Y además a él le beneficia mucho también el hecho de estar ya en un escenario con Hillary Clinton, eso le legitima de alguna manera ante el electorado estadounidense, así que si consigue cumplir esas dos variables es muy posible que gane. Hillary Clinton lo tiene más difícil porque ella siempre, Estados Unidos, espera mucho más, va a esperar que detalle sus propuestas políticas, que se mantenga calmada ante los ataques de Trump, pero también los devuelva para demostrar que no es débil, que es dura, que además sea algo simpática, intente no ser tan rígida como hace ella en otros debates, pero que no parezca una profesora o una intelectual, sino que intente tener un tono más relajado. Ella lo tiene muy difícil ahora, por eso creo que... Pero no se beneficia de las bajas expectativas, del hecho de que todo el mundo piensa que Trump la va a demoler. Es que con ella sí las expectativas están muy altas y en parte es culpa de la campaña. La campaña de Hillary Clinton está diciendo que ella lleva 2 semanas preparándose. Incluso han publicado fotos de libros así sobre lo que ella está leyendo y preparándose. Se ha visto todos los debates electorales de Donald Trump. ¿Qué está haciendo, sin embargo, la campaña de Donald Trump? Está bajando las expectativas hasta el punto de diciendo que Donald Trump no se está preparando nada. Él va a ir al debate como es él, mostrando su yo verdadero, no
no hace falta que se estudie todo. Y como sabemos, para los debates hay que prepararse, sí, pero no hay que sobreprepararse, porque eso hace que el candidato quede encorsetado, cuando está demasiado nervioso, cuando ha memorizado tantas cosas, y esto es justo el punto débil que tiene Hillary Clinton. Ya tiene este defecto, que a veces parece demasiado rígida, demasiado sábelo todo, que como sabemos esto es algo que los estadounidenses no toleran, y si encima se está preparando tanto, no solo subes las expectativas, sino que corre el riesgo de perder carisma ante alguien como Donald Trump que domina la televisión. Enrique, sin embargo, hay rumores de que Donald Trump, la forma como se está preparando es viendo en los videos las debilidades de Hillary Clinton para atacarla. Que son muchas, ¿no? Tenemos que pensar eso, que en cuanto Trump tiene apenas que mostrarse que es posible tener una postura presidencial, una postura más oficial, para Hillary tiene que probar que no es una mentirosa, o sea, es un reto mucho más grande. Ella tiene un problema muy serio de evaluación de su carácter y es muy fácil atacarla, o sea, vemos que ella no es una persona que se expresa con muy naturalidad, o sea, tiene algunos problemas serios que pueden ser traspasar en este debate, que podrá sí ser muy importante, más incluso que en los otros años. Esta elección ha sido muy distinta, muy diferente en todo. Nunca hemos imaginado que Trump llegaría hasta acá, que Hillary casi no pasaría por Bernie Sanders, un izquierdista, o sea, todo está tan abierto que todo sí puede cambiar y este debate será fundamental. Hillary tiene que probar que es mejor que Trump, que es una persona que se puede creer y más, tiene que asumir la narrativa, el protagonismo de la campaña. Hasta ahora no está con ella. Quien dicta los temas, los ritmos de la campaña aún es Donald Trump. Ahora, una cosa rápida es que puede cometer Trump una caída muy fea por no conocer los temas. Me parece que también por ahí puede haber un ataque. Recordemos, no sabía ni siquiera lo que era la Alianza Transpacífico, se equivocó varias veces en los debates. Creo que si no se está preparando tanto, aunque yo lo dudo, podría haber tenido ahí unos errores. Porque los debates al final no se ganan, se pierden. Y es así como pierden la presidencia. Mas para eso ella ya se preparó un poco a tener un antídoto que dice que ese debate es mediado por alguien que es demócrata, entonces van a robarme y si yo lo perco es porque me han robado. Vamos a cambiar de tema, sigo con Enrique, vamos a hablar del Brasil, donde parece no terminarse los problemas políticos de ese país tras la salida de Dilma Rousseff y la llegada al poder del vicepresidente y ahora presidente Michel Temer. Solo en la última semana hemos comentado aquí que el expresidente Lula da Silva, la cabeza del Partido de los Trabajadores, fue llamado a juicio por corrupción y sobornos. Además, ha habido una gran ola de protestas sindicales y personas que quieren que Dilma regrese al poder. Ahora, en las últimas horas se supo que el exministro de Finanzas, Guido Mantega, fue detenido también por acusaciones de corrupción en unas condiciones muy complicadas. Estaba él acompañando a su esposa, que estaba entrando a cirugía cuando fue detenido. Aparte de todo, las noticias de la economía no son buenas. La operación Lava Jato continúa aplastando a través de la justicia a gran parte de la clase política. Hay también expectativas de que Michel Temer va a pasar una reforma económica. ¿Cuáles son los temas gordos de la agenda y los grandes retos que tiene Michel Temer hacia adelante? Bueno, creo que son dos grandes temas muy importantes. Temer tiene que pasar, está prometiendo eso, estuvo esos días acá en Estados Unidos prometiendo a los investidores. Yo estaba lá en Nueva York hablando que vamos a tener una situación fiscal muy más sólida y está prometiendo aprobar una reforma en la Constitución para tener un techo de los gastos. O sea, eso es muy impopular en Brasil. Su partido está en contra de eso, o sea, creando dificultades. La gran primer reto para su gobierno es aprobar eso, aprobar rápido, aún este año, para sinalizar algo que está haciendo cosas diferentes de Dilma en la parte económica. O sea, además que sea muy impopular, tiene que hacerlo para mostrar una dirección que su gobierno espera obtener. En la parte política, Lava Jato está ahora en un momento crucial. Ha tenido este problema con Lula que muchos han dicho que fue muy fuerte, fue exagerado y creó una nueva tensión nuevamente en Brasil, protestas contra el gobierno, un discurso de persecución política para Lula. Ayer prendió el exministro de Hacienda con su mujer, se hacía una cirugía muy compleja de cáncer, o sea, él nunca había dicho que no colaboraría, nunca intentó huir de Brasil, o sea, esos exageros pueden cambiar un poco el escenario y mudar un poco la percepción de la población contra el Lava Jato. Hoy hay un apoyo muy fuerte, pero esos exageros pueden cambiar un poco eso, pueden crear problemas. Y ahora va a volver el tema ético, ¿no? El principal ministro de Temer, en la articulación política, ha dicho el lunes que es favorable a una amnistía a los crímenes de políticos, o sea,
Una cosa que es muy fuerte cuando todos sabemos que uno de los principales problemas de Brasil es la ética, ¿no? ¿Está perdiendo credibilidad la justicia brasileña, Dolly? Uy, esa es muy buena pregunta. De momento está perdiendo credibilidad la clase política brasileña, porque aquí ahora mismo no se salva nadie. Vamos a ver hasta dónde llega todo el escándalo de Petrobras, porque como llevamos diciendo meses, tengo la sensación de que solo sabemos la punta del iceberg, pero esto va a acabar salpicando a mucha más gente. Pero es que por otro lado el gobierno de Temer tampoco le está yendo bien. Hemos visto en Nueva York estos días, ante la Asamblea de la ONU, también reunido con inversores, diciendo que esta es la nueva fase, la nueva cara de Brasil, pero al mismo tiempo que él estaba diciendo eso en Nueva York, ante un público diplomático y ante un público económico, tenía manifestaciones en las calles de Nueva York a la puerta de su hotel de brasileños diciendo que ha hecho un golpe de Estado y que además protestando contra sus reformas laborales, igual que las miles de personas que han salido también a la calle estos días en Brasil. Así que el problema de la credibilidad ahora mismo está en la clase política de Brasil, porque el foco está en todos. Nadie puede presumir aquí, y yo creo que nadie puede acusar a otro político de la oposición de asuntos de corrupción o de no estar haciendo las cosas bien, porque es que nadie está haciendo las cosas También bien. se retiraron algunos mandatarios durante su discurso en las Naciones Unidas esta semana. Así es, toda la Alianza Bolivariana se salió justamente en este discurso, pero la gran pregunta, y esto es algo que quizá aquí Enrique nos puede ayudar, es realmente la falta de legitimidad del gobierno, cómo se resuelve, ¿no? Y entonces ha habido algunos artículos que dicen, bueno, podría Temer renunciar para convocar elecciones directamente. ¿Es posible realmente que eso pase por su cabeza de Temer? Yo no lo veo en ninguno de los discursos que está dando. Bueno, todo parece que no, y está intentando tener una narrativa de que no hará eso. Ha dicho que no está preocupado con su elección. Ha dicho en una entrevista acá que mismo que su popularidad baja 5 o 1%, está tranquilo si haga una cosa para cambiar el futuro de Brasil. O sea, está con un discurso de que no está preocupado con la opinión pública, y eso puede dar para él una margen de maniobra para hacer las cosas que tiene que hacer. Pero antes tiene que pacificar su partido. Su partido está diciendo en contra de Lava Jato, está en contra de su propuesta de techo de gastos, y está diciendo en contra las leyes, está diciendo a favor de las leyes que amnistían a los políticos por crímenes. O sea, antes tiene que resolver sus problemas en casa, ¿no? También es pronto, ¿no? Lo normal es dar a un nuevo mandatario los 100 días de luna de miel antes de, por lo menos, pedirle que salga del poder. Hay que darle un margen para que demuestre algo. Creo que comentar que sí, el hecho, ¿no? Él no fue, del hecho fue por un proceso político complejo, traumático, que fue el impeachment, y todavía tiene hoy como 14% de popularidad. Es lo segundo más bajo nivel de políticos de Brasil, solo pierde para Dilma Rousseff. Tiene cuesta arriba los planes futuros el presidente Michel Temer. Ya regresamos a Club de Prensa Plus, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa Plus con noticias de México, Pepe, donde Enrique Peña Nieto, el presidente, pasa por un muy mal momento. No solamente fue muy criticada la visita que hizo con Donald Trump, una visita que le dio la vuelta a la prensa internacional, donde él apareció como una persona débil y entregada a un Trump que había insultado a los mexicanos. No solo eso, sino que le costó el puesto a su ministro de Finanzas y su mano derecha, Luis Videgaray, quien aparentemente fue el arquitecto de esta reunión, pero también ha sido el arquitecto de muchas de las reformas que fueron bandera de su gobierno. Encuentra un gobierno desgastado por la violencia, por la corrupción, está pasando por su peor momento en las encuestas de los últimos años, y ahora, para rematar, se ha enfrentado a unas acusaciones de organizaciones de derechos humanos sobre el presunto abuso sexual de la policía contra unos manifestantes hace 10 años en un estado donde él era gobernador. En este momento, Enrique Peña Nieto tendrá que responder si no solamente autorizó el uso de fuerza durante esa manifestación, sino que hubo un encubrimiento a la hora de procesar el caso. Como si fuera poco, el peso ha sufrido una devaluación, lo que llaman en México el efecto Trump, y la situación económica, que parecía bastante estable, también en este momento está en veremos. Faltan 2 años largos para el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto. Le esperan tiempos rocosos. ¿Qué hará Enrique Peña Nieto para no solamente sostenerse en el poder, que es lo previsible, sino tratar de revivir? Recién hablábamos de Brasil y decía aquí Enrique que Temer tenía 14% de popularidad. El señor Peña Nieto tenía hasta hace un mes, un poquito más, 23% de popularidad. Veremos en las próximas encuestas que vienen el próximo mes dónde baja, y seguramente va a ser mucho más por el efecto Trump, que 85% de los mexicanos estuvo opuesto a la visita. Eso es una encuesta del periódico. Ahora, en México sube la violencia, sube el peso, hay un pesimismo muy fuerte, y
el señor Peña Nieto intenta ganar la popularidad que ha perdido. Entonces, primero hace renunciar al señor Videgaray, que era realmente el cerebro detrás del gobierno. Uno se pregunta, ¿quién realmente está tomando las decisiones ahora, después de que se fue Videgaray? Pues es realmente preocupante. Y número dos, ahora se ve que el siguiente paso va a ser el escándalo sobre cómo perseguir judicialmente al gobernador de Veracruz. Veracruz es uno de los estados más grandes, está en el Golfo de México, hacia el Atlántico, es del PRI y ha sido una sede de la violencia más fuerte, muchas desapariciones, pero sobre todo un escándalo de corrupción absurdo, donde se han encontrado prestanombres del gobernador teniendo al menos más de 20 casas en un residencial en Texas, cerca de Houston, una desaparición de millones de pesos de las arcas. Y realmente ahora, por primera vez, luego de 4 años de estar diciendo que era el futuro del PRI, Peña Nieto ya dio la indicación de que va a ir en contra de este señor. Ahora, ¿será eso suficiente para detener la caída en la popularidad? Yo la verdad lo dudo porque realmente el gobierno está muy mal también. Por ejemplo, en la cuestión de la violencia no hay un plan concreto. Pero ya quisiéramos, sobre todo porque esa es la gran inconformidad que hay en México, que no se persiga a los corruptos. Veremos si este es un primer paso. Dori. No será suficiente para frenar la caída de la popularidad, porque es imposible que se hagan las cosas peor. Y cuando un gobierno llega a este punto en el que hay muchas más noticias malas, muchos más escándalos de corrupción, que yo personalmente, Pepe, te digo que he perdido la cuenta, porque visto desde fuera solo nos llegan las noticias negativas, y cuando eso ocurre, claro que también habrá cosas positivas, pero cuando la percepción mayoritaria es negativa, cuando eso ocurre ya es muy difícil remontar. Y ahora mismo Peña Nieto tiene abiertos literalmente todos los frentes de su gobierno. Tiene abierto el frente económico, con la economía cayendo. Es cierto que no es todo responsabilidad suya, porque hay factores internacionales, como el precio del petróleo o como la política monetaria de la Reserva Federal, que está a punto de subir los tipos de interés, según dijo el miércoles, pero esa es responsabilidad suya también. La economía tiene abierto el frente social con el ascenso de la violencia, y en realidad todavía nunca acabó de levantar la cabeza de todo el escándalo de los estudiantes desaparecidos. Tiene abierto todos los frentes de la corrupción, incluso desde el frente personal, con todas las dudas sobre las gestiones de la primera dama, y el frente que le faltaba, que era el frente de la política exterior, de ese ya no remonta, porque esa visita de Donald Trump, o sea, eso ya no se arregla, porque ya ha quedado así ante el mundo, y eso ya no se va a arreglar. Vamos a ver qué pasa si Donald Trump acabara ganando, porque ahí ya entraríamos encima en una cuestión de política bilateral. Es decir, tiene todos los frentes abiertos, y la percepción ahora mismo desde el exterior es un líder débil. Esto afecta directamente a la economía, porque como sabemos muchas veces los mercados se mueven solo por lo que uno aparenta, y en este caso ahora mismo el presidente de México no parece un líder fuerte, porque hay dudas sobre su propio liderazgo político dentro y fuera de México, y la solución es muy complicada. Enrique. Sobre eso incluso que estaba pensando, que vemos que ahora sería un momento perfecto para México ganar más protagonismo en Latinoamérica. O sea, con problemas de Brasil, Argentina todavía envuelta con sus problemas internos, sería el momento de liderazgo de México en Latinoamérica, dominando la agenda. O sea, y no pasa eso por problemas internos. O sea, lo que vemos en general es un problema muy grande de liderazgo en toda Latinoamérica, incluso en Colombia, por ejemplo, donde los problemas con las FARC, a pesar de ser una cosa buena, hay una división del país. O sea, vemos que Latinoamérica está hoy sin grandes líderes en su debate internacional, ¿no? Una respuesta muy rápida. Sin embargo, si uno mira los números puros y duros de desempleo y de inflación y el auge de manufactura en el norte del país, no parece tan mal el panorama. Así es, pero estamos creciendo a una tasa muy mediocre de 2% al año. Llevamos años creciendo así, y sin embargo realmente este es un cuento de dos Méxicos. Un México que está conectado al mundo internacional, a las exportaciones, ligado sobre todo al sur de Estados Unidos, el norte de México, Querétaro, varios estados que son realmente muy industrializados, pero por otro lado tenemos un sur y otras secciones en el occidente que están todavía conectados al viejo México, la vieja economía, donde hay paros laborales eternos, donde no se progresa y donde los grupos indígenas siguen totalmente atrasados. O sea, realmente sí hay progreso, no hay que decir que no, pero es muy desigual y realmente el ánimo es terrible. Y recordemos que el progreso económico, la recuperación económica, no solo hay que conseguirla en efectos reales, también hay que contarla. Y muchas veces en muchos gobiernos de muchos países del mundo, incluido en este, aunque hay cifras buenas económicas, la calle no lo percibe porque, entre otras cosas, no se cuenta bien. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus.
Regresamos a Club de Prensa Plus para hablar de los pentamillonarios, Pepe. Son aquellas personas que acumulan y tienen a disposición 5 millones de dólares. Es decir, una gente que no es ni millonaria ni billonaria están más o menos en un sándwich. Lo que pasa con este grupo de gente es que ha crecido de una manera vertiginosa en este país y en el resto del mundo durante los últimos 5 años. Solamente en Estados Unidos, con esta calificación de pentamillonarios, hay 1 millón de personas. Es un crecimiento del 38% frente a hace 5 años solamente. Mientras que los ricos en general en este país han crecido el 5%, este grupo 38%. ¿Cómo son? En general más jóvenes, hay más mujeres como parte de los pentamillonarios y tienen un enorme apetito por los bienes de lujo, lo cual ha transformado bastante el mercado de autos, el mercado de apartamentos de lujo en grandes ciudades y de ropa y vestuario. ¿Qué opinión le merecen los pentamillonarios? De entrada, esta cifra de que son 5 millones de dólares lo que se necesita para no tener problemas económicos en la vida me parece, wow, fenomenal, ¿no? Porque ¿quién pensaría, no? Uno, la verdad, está en otra categoría, no llegamos ni siquiera al millón y estamos contentos, ¿no? Con lo que nos toca de esto. Pero, pues sí, lo que es grave y es claro es que con estas cifras de que uno de cada poco más de 300 personas en Estados Unidos es un pentamillonario, te dan pues, claramente la muestra de que no todos somos iguales. Y también estas personas son las que inciden en las elecciones públicas, en acceso a servicios que no sabemos, que ni se conocen. Seguramente hay mercados a los que no tenemos acceso. Y me parece que realmente esta cuestión de la inequidad es decididamente el tema de nuestro tiempo. Mucho se habla, Pepe, de la pobreza y de cómo ha crecido la brecha, pero ya esto pone un poco cara y costumbres a un grupo de personas que se vuelven influyentes no solo en la política, sino en el consumo y en la sociedad. ¿Eso cómo puede transformar los países? No, y es que hay que ser justos porque tanto en Brasil como en México, como en otros lugares, ha habido programas que han sacado de la pobreza extrema. Muchas personas están en una pobreza menos pobre, por decir así, o han llegado un poquito a la clase media, con muchas dificultades, pero ahí están. Pero lo que ha crecido mucho más es la inequidad, la brecha entre los más ricos y los más pobres, y es ahí lo que es el problema. ¿Qué exactamente es una sociedad justa? Cuando esta brecha sigue creciendo, no hay que negar, es un momento donde todas las sociedades han crecido económicamente, pero sigue ahí este tema. Dori, Pepe tocó el tema de la relación entre los 5 millones y la felicidad. ¿Qué opinión tiene de eso? Que estaríamos mucho más felices siendo pentamillonarios. Dice Pepe que estamos contentos, pero yo creo que estaríamos más felices. No, esa sensación, esa frase que describe tener 5 millones y ya no preocuparte por nada más el resto de tu vida, esa sensación debe ser maravillosa. Dormirte todas las noches sabiendo que no te tienes que preocupar nunca más por la comida de tus hijos, ni por la escuela, ni por si trabajas o no, esa sensación debe ser fantástica. Y ahora os digo una cosa terrible, yo cuando he leído las cifras me he sorprendido de que sean tan pocos millones de estadounidenses los que tienen o 5 millones de dólares o $1 millón, que eso sería en torno alrededor de 6 millones de ciudadanos estadounidenses. Yo pensaba que eran más. Cuando he leído me ha parecido poco y luego he dicho, bueno, ¿cómo es posible que esto te parezca poco? Y claro, es porque la brecha es inmensa. En Estados Unidos hay ahora mismo todavía, pese a la reforma sanitaria de Obama, 30 millones de estadounidenses sin cobertura sanitaria y dicen las cifras que aproximadamente 50 millones de estadounidenses viven en la pobreza o pasan hambre en algún momento. Y las cifras son todavía peores en niños. La brecha es brutal porque esta cúpula, y ni siquiera son multimillonarios o ultramillonarios, es gente que tiene 5 millones de dólares, que yo me imaginaba que habría bastante, pero esta cúpula es menos del 1% de los estadounidenses y a veces perdemos la perspectiva con esto. En Brasil también hay pentamillonarios, Enrique. Uy. Sí, hay muchos, creo que es un gran problema. Mucha gente salió de la pobreza extrema o salió de la pobreza, pero a veces la desigualdad se parece más fuerte y más dolorida, porque cuando ves a las personas con esa vida de lujo y cómo eso es muy impactante, eso crea una sensación de muy infelicidad para los que no tienen 5 millones. Entonces creo que eso puede crear momentos importantes, incluso como vemos acá en Estados Unidos, el movimiento de Trump, que las personas son en contra de los billonarios, o sea, crean movimientos sociales que no son tan sencillos de entender y que se pasa en nuestros países también, o sea, como la desigualdad a veces es más importante, como esta brecha cuán grande es, do que tener o no personas en la pobreza, o sea, a veces eso crea una movimentación social que todavía no está siendo muy bien entendida, comprendida sobre
lo impacto social de tener tantos pentamillonarios y cómo puede impactar la población que no es todavía más pobre, no es más miserable, pero no está con ese grupo, o sea. A mí solo me gustaría tener los 5 millones para tener un helicóptero y evitar el tráfico de ciudades como México o Sao Paulo, para ir de edificio en edificio y no perderme ahí tiempo. No es mala idea. Vamos a la sección La Mala Semana. Pepe Díaz Briceño, ¿quién tuvo esta semana una semana fatal? Terrible, terrible. Brad Pitt se divorció de una de las mujeres más, digamos, bellas del planeta, y al mismo tiempo su imagen pública está hecha añicos. Uno se le llama un abusador de niños, tanto por regañar a sus hijos en un avión privado como también por golpearlos en una investigación de la ciudad de Los Ángeles en torno a Brad Pitt. Y también él no quería divorciarse, eso también se ha dicho en los medios a partir de fuentes anónimas cercanas a la pareja, ¿no? Según las revistas de espectáculos así lo dicen. Y realmente ha sido la peor semana, porque tradicionalmente las que cargaban con la culpa en las relaciones de Brad Pitt eran las mujeres, ¿no? Jennifer Aniston, la señora Jolie, y también se habló esta semana de cosas de que Marion Cotillard pudo haber tenido un romance y que esa había sido la razón de la separación. Lo que ha salido después, incluso un posible uso de drogas ilegales también, es muy grave, y veremos si a Brad Pitt no le cuesta un poco de sus patrocinios. Brad Pitt, actor, Angelina Jolie, además de hermosa actriz y filántropa, tuvo una mala semana. Dori Toribio, ¿quién tuvo una semana fatal? La peor semana la ha tenido Anthony Weiner, el político estadounidense que fue congresista por Nueva York, aquí en Washington, y que tuvo que dejar su cargo por aquel escándalo hace años de mensajes de contenido sexual a otras mujeres, siendo que él estaba casado con Uma Abedin, una de las manos derechas de Hillary Clinton. En aquel momento dimitió, pero consiguió rehabilitarse, se mudó a Nueva York, de donde él es, había conseguido rehacer su carrera y era consejero del Ayuntamiento de Nueva York. Incluso se especulaba con la posibilidad de que llegara a presentarse a la alcaldía para ser alcalde de Nueva York en algún momento, y parecía que todo iba bien cuando hace unos meses estalló la segunda ronda de escándalos. Otra vez lo mismo, mensajes de contenido sexual, semidesnudo, estando casado, su mujer anuncia la separación, y ahora estamos ante la tercera ronda, que para mí es la peor de todas, porque se ha desvelado que él dice que es mentira, pero el FBI ha confirmado que está estudiando este caso, que estuvo mandando mensajes de alto contenido sexual a una niña de 15 años. Entonces ya podríamos estar hablando no solo de un comportamiento moralmente reprobable, sino de un delito. Esto le puede costar pena de cárcel, aunque insisto, él lo niega. Pero toda la reflexión sobre Anthony Weiner en este caso es cómo es posible que alguien destroce su vida de esta manera una y otra vez, cometiendo el mismo error, que no solo es vergonzoso, porque el primer escándalo cuando era congresista sobre todo es un escándalo vergonzoso, ¿no? Es decir, ¿cómo haces esto? ¿Cómo te quitas la ropa y mandas estas fotos a mujeres que no conoces? Es que ahora estamos entrando en otra fase. La segunda fase es en la que manda esos mensajes con su hijo pequeño al lado y él semidesnudo, que es terrible, pero ahora estamos posiblemente ante un delito que está investigando la justicia de Nueva York y el FBI, porque estamos hablando de una menor. Enrique Gómez Batista. Para mí la semana fatal para Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, que con un acto solamente consiguió crear dos problemas, un internacional, otro nacional. ¿Solo? Sí, salió de la Asamblea de la ONU para no huir el presidente brasileño Michel Temer en una protesta, que la última vez que han hecho eso fue con Mahmoud, que conocía, era un poco más entendible, o sea, comprensible, y con eso creó un problema con Brasil quiere ahora entender por qué Costa Rica está en contra de su gobierno, ha convocado a su embajador de Costa Rica para Brasil para explicar, y fue un cambio muy radical. Brasil no tenía esta preocupación con Costa Rica, ahora tiene, o sea, una relación, el primer problema externo. Internamente, Luis Guillermo Solís creó un problema con su oposición, que ahora quiere entender por qué está junto con Maduro, con Bolivia, con Cuba, con Nicaragua, con Ecuador, o sea, por qué nunca fue un gobierno próximo de ALBA, de los bolivarianos, y ahora sí está, o sea, y la gran crítica que hacen dentro de su país es cómo puede defender la democracia junto con Maduro, junto con Cuba, o sea, es un acto que ha dado dos problemas muy graves. Gracias, Enrique Gómez Batista, Dori Toribio y Pepe Díaz Briceño. A continuación encontrarán la entrevista que le hizo el director de este programa, Juan Carlos Iragorri, al director del Diálogo Interamericano, un think tank aquí en Washington, Michael Shifter. No se la pierdan, ya regresamos.
Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y el lunes de la próxima semana, el día 26 de septiembre, se firma el acuerdo de terminación del conflicto por parte del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos, por un lado, y por el otro, por la guerrilla de las FARC. Se pone así fin a un conflicto que empezó en 1964, el conflicto más antiguo del hemisferio occidental. Noticia sin duda importantísima, y pocos días después, el 2 de octubre, habrá un plebiscito en donde los ciudadanos en Colombia podrán aprobar o rechazar este acuerdo de terminación del conflicto. Para hablar sobre este asunto tenemos a uno de los mayores conocedores de América Latina y de Colombia aquí en los Estados Unidos, el presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter. Bienvenido como siempre acá, profesor. Muchas gracias, un gusto. ¿Qué importancia tiene este acuerdo? Bueno, yo creo que es fundamental para Colombia, que para muchos, la mayoría de los colombianos no ha vivido sin el conflicto armado interno, que ha tenido un costo humano, económico, político, institucional enorme, y yo creo que es un momento realmente trascendente para el país. Los colombianos saben que no va a cambiar todo de un día para otro, va a ser un proceso difícil, complicado, largo, pero el hecho que hay una firma de paz entre las FARC, el gobierno, es un logro realmente muy significativo, muy alentador, y hay que recordar que es el resultado de procesos llevados por muchos gobiernos anteriores, empezando el año 78 con Turbay y obviamente con Belisario Betancur y con Virgilio Barco y César Gaviria y Samper y Andrés Pastrana, todos con sus problemas y sus historias propios, y Juan Manuel Santos ha construido algo que parece que va a funcionar después de mucha experiencia, y yo creo que eso refleja bien de la persistencia y el compromiso de los colombianos, su gobierno, la sociedad, a terminar el conflicto armado. Usted visitó Colombia por primera vez y fue a estudiar a una universidad en Bogotá, la de los Andes, en 1975. O sea que, sí, como decía yo, conoce bastante bien el país y desde entonces ha ido centenares de veces posiblemente. ¿Cómo cree que va a ser el resultado del plebiscito del 2 de octubre? Bueno, el plebiscito, creo que yo miro las encuestas como todo el mundo y parece que las últimas encuestas han sido más favorables al gobierno. Esto me parece que ha sido la apuesta desde el principio del presidente Santos, reconociendo que hay mucha gente que no le gusta el acuerdo por los temas de justicia, por los temas de participación política de las FARC, pero sin embargo presentado con esa pregunta que está a favor o está en contra, la gente va a decir, mira, si decimos no, ¿para dónde vamos? ¿Qué pase después? Y entonces hay mucha incertidumbre. Mejor apostar a ver si esto funciona. Y yo creo que las encuestas lo están dando la razón al gobierno, al presidente Santos. Uno no sabe lo que va a pasar en un plebiscito y como se puede preguntar a la gente de Brexit, siempre hay sorpresas, pero parece que la mayoría de los colombianos van a votar en favor, pero van a decir sí, pero. No es que sí me gusta este acuerdo. Sí me gusta, pero no me gusta algunos aspectos de este acuerdo, pero no tiene la opción de decir me gusta esto y no me gusta esto. Está un voto para todos. Es cierto, cuando yo estudié en los Andes en el año 75, 76 en Bogotá, hubo muchos estudiantes que tenían cierta simpatía para las FARC. Esto fue antes del tema de drogas, se complicó mucho en Colombia. Hubo una cierta mística de las FARC entre los alumnos que ya no existía hace muchos años. Hay un rechazo rotundo, contundente contra las FARC, no tiene ningún apoyo político, y yo creo que no hay mucha posibilidad que las FARC realmente van a jugar un papel importante en la política colombiana. ¿Por qué? Porque la gente lo rechaza y hay un rechazo enorme, entonces no creo que es un temor. Y el tema de justicia, hubiera querido otros términos del acuerdo, pero como ha repetido el presidente Santos y muchos observadores, esto fue
el acuerdo que era políticamente posible. Y la alternativa hubiera sido no tener un acuerdo, que hubiera sido peor, más guerra, más costos para los colombianos. Entonces yo creo que ese es el cálculo que va a tener la mayoría de los colombianos. En ese sentido, ¿cómo valora usted opiniones como la del director para las Américas de Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental encargada de la defensa de los derechos humanos aquí en Estados Unidos, el señor José Miguel Vivanco, que ha dicho que esto lo que va a crear es una piñata de impunidad y que no se sostiene desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista político? Incluso lo ha señalado el hecho de que una persona que ha cometido un delito de lesa humanidad, aunque lo confiese en detalle, pues no vaya a pasar un solo día en prisión y termine viviendo en alguna población y con la posibilidad de que pueda ir al Congreso. ¿Qué piensa usted de ese tipo de juicios y de opiniones? Bueno, yo creo que yo respeto mucho al trabajo de Human Rights Watch y doctor Vivanco. Yo creo que ha hecho un trabajo muy valioso, no solo en Colombia, pero toda América Latina, y realmente lo saludo. Y yo creo que está haciendo su tarea, está cumpliendo su función de llamar atención a esos temas. Pero en términos más de realpolitik, si uno pregunta la alternativa de no tener esos tipos de términos de restricción de libertad y penas alternativas y todo eso, lo que está en el acuerdo, hubiera sido la continuación de la guerra, el conflicto armado, desde el punto de vista de derechos humanos, solo de derechos humanos, hubiera sido mucho peor continuar la guerra, porque hay mucha gente, más gente que se está matando y secuestrando, y Colombia quiere terminar con esto. Y esto es un precio que hay que pagar. Es un precio que muchos colombianos con razón no quieren pagar, no le gustan pagar, más bien. Pero yo creo que Human Rights tiene que poner todo eso en un contexto político, y no no estamos hablando de cosas absolutas, estamos hablando de cosas relativas, y uno tiene que elegir, y es un precio, es un costo que en los mejores mundos no hubiera pagado, pero hay que pagarlo porque la alternativa es mucho peor. Hay una entrevista que publicó la página de La Silla Vacía, muy conocida en Colombia, entrevista de Catalina Lobo Guerrero, una periodista de Colombia, con el comandante Romaña, que fue jefe de uno de los frentes de las FARC y que era posiblemente el mayor secuestrador de ese grupo guerrillero. En esa entrevista él dice que la sanción que él va a tener es ayudar a reconstruir el país, y además señala que él realmente no tiene por qué pedir perdón por delitos individualmente determinados, que todos esos actos que se cometieron fueron dentro de la guerra, y no da en ningún momento la impresión de estar arrepentido. ¿Qué efecto cree usted que van a tener entrevistas como esas en la población? Porque hubo un gran rechazo en las redes sociales a una entrevista como la de Romaña. Claro, yo creo que realmente leí la entrevista y me llamó la atención. Muy revelador me parece la entrevista, porque demuestra que los líderes de las FARC y la gente de la FARC están muy poco desconectados con las normas y un poco los marcos que están funcionando en el mundo moderno. Y yo creo que ilustra la dificultad que obviamente tenían los negociadores de gobierno para llegar a un acuerdo. Por eso tomó mucho tiempo. Entonces aprecio mucho más su tarea persistente para lograr ese acuerdo. Yo creo que el efecto de leer esto es, para mucha gente, es reforzar el argumento del gobierno, ayuda a reforzar el gobierno, que ese tipo de pensamiento reflejado en este señor no tiene ningún eco ni un apoyo en la sociedad colombiana. Me cuesta creer que mucha gente va a leer esto. Este es un líder que queremos la alternativa para la política colombiana. Es una manera de revelar lo que es, y decir que no presenta ningún tipo de desafío, amenaza, más bien amenaza al sistema político colombiano, que todo el país está
en otro. También fue interesante que la silla vacía corrigió algunas cosas al final sobre tema de individual, colectivo y el tema de secuestro, que él estaba equivocado en algunas cosas que no estaban en línea de los términos actuales del acuerdo. Entonces yo creo que es algo que revelador y significa que estos tipos ya pasó, estaban en otra época y y yo creo que hay que seguir adelante. Gracias por haber estado aquí, Michael Shifter. Con gran gusto, muchas gracias a usted. Y a ustedes hasta la próxima.